En el ojo existen 6 músculos extrínsecos, 6 músculos de la motilidad ocular extrínseca, que son 4 de ellos son los rectos y 2 de ellos son los oblicuos. Entonces, vamos a empezar por los rectos. Son músculos que empiezan aquí, empiezan en la parte posterior de la órbita y van hacia adelante hasta insertarse por la parte anterior al ecuador. Los 4 de ellos se insertan por delante y empiezan en el anillo de zinc, que aquí lo podéis ver, que está aquí, que es un anillo tendinoso donde empiezan los 4 rectos. Por los lados empiezan los oblicuos también, empiezan en la parte posterior, pero no exactamente, no formando este anillo de zinc. Entonces, los oblicuos, así como los rectos empiezan desde la parte de atrás hasta la parte anterior, los oblicuos empiezan de atrás, van a la parte anterior, pero luego cambian su sentido, el oblicuo superior en la tróclea, para insertarse por la parte posterior del ecuador. Una vez se insertan, como hemos hablado, los rectos en la parte anterior, lo hacen haciendo la espiral de Tilot. ¿Qué quiere decir esto? No todos los rectos se insertan a la misma distancia del limbo. Empieza el recto medio, que se inserta a 5,5 milímetros, después es el recto inferior, después el siguiente más cercano es el recto lateral y por último el recto superior. Vamos a hablar un poquito más de los rectos. El ojo está insertado dentro de la órbita tiene una pared medial y una pared lateral que forman entre ellas un ángulo de 45 grados. Por el medio, justo en medio, pasa el recto superior, formando un eje de 22, un ángulo de 22 grados y medio, que nosotros simplificamos como 23 grados. Eso es muy importante, estos 23 grados, a la hora de diagnosticar después una posible limitación de este músculo. Entonces, ahora no lo vamos a ver, pero más adelante ya veremos por qué es importante estos 23 grados que forma con el eje visual. Lo mismo pasa con el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Están formando un ángulo de 51 grados con el eje visual y esto nos va a ser muy importante a la hora de ver las funciones, las acciones musculares y el diagnóstico de cada músculo. El recto medio, ya hemos dicho que como cualquiera de los rectos se origina en el anillo de zinc, se inserta 5,5 milímetros del limbo y solo tiene una función, que es la aducción. La aducción es hacia adentro. Para que sea más fácil, como normalmente se abrevia como ADD, doble D hacia adentro. Es un poco una regla mnemotécnica que se suele usar. No tiene ninguna otra función, ninguna otra acción muscular. Después está el recto lateral. Como es un recto también, tiene su origen en el anillo de zinc, se inserta a 6,9 milímetros y otra vez tiene solo una acción muscular, que es la abducción. Como va por el lateral, lo que hace es girar el ojo hacia afuera, hace abducción. El recto superior, lo mismo, se vuelve a tener origen en el anillo de zinc, a 6,5 milímetros, y como ya no va recto con el eje visual, va a tener 3 funciones. Va a tener una función principal y otras 2 que son secundarias. Se inserta a 23 milímetros, a 23 grados del ojo. Entonces, lo primero que va a hacer la función principal es, si yo tengo esto y viene así, es elevarlo. Es muy fácil, esto os lo podéis aprender de memoria, pero lo vais a encontrar en cualquier libro. Cojo mi mano como si fuera el ojo y pongo como si fuera el recto a 23 grados, bueno, más o menos. Entonces me imagino qué haría si yo tirara de este músculo. Lo primero que haría es elevar el ojo, mi mano se iría hacia arriba. Por lo tanto, la función primaria sería la elevación, pero además mi ojo está girando así, está haciendo una enciclotorsión, porque aquí está la nariz y aquí está la oreja, por lo tanto estaría haciendo una enciclotorsión. Y además mi mano se está yendo para adentro, por lo tanto también haría aducción. Si sois capaces de entender esto, sabréis toda la vida las acciones musculares de cada músculo y no tendréis que recordaroslas, no tendréis que aprenderoslas de memoria, y os será mucho más fácil. Luego, el recto inferior. Es exactamente lo mismo, pero por abajo. Tenéis lo mismo, hacéis así, a 23, y es como si hicierais así. ¿Qué hace? Lo primero que hace, la función primaria, es la depresión. El ojo baja para abajo, pero el ojo gira para afuera. Cuando yo hago así, hace una exciclotorsión o una extorsión, es lo mismo. Y otra de las acciones se mete hacia adentro. Por lo tanto, su función primaria es la depresión, pero también es aductor y exciclotorsor. El oblicuo superior. El oblicuo superior hemos dicho que no tiene su origen en el anillo de zinc, se inicia también en la parte posterior, pero por encima del agujero óptico, por encima de donde entra el nervio óptico.
y se inserta por detrás del ecuador. Forma un eje de 51 grados. Entonces, nosotros lo imaginamos que es así. Cuando yo hago así, ¿qué hace? Si yo estiro, hace así. El ojo lo primero que va a hacer cuando el oblicuo superior es bajar, porque yo lo estoy estirando así. La función principal es la torsión. Lo primero que hacer es enciclotorsión. Va a hacer así, el ojo va a girar hacia adentro. Después también va a bajar, va a ser depresor y además el ojo sale hacia afuera, va a ser abductor también. Esas son las tres funciones del oblicuo. El oblicuo inferior, pues lo mismo, nosotros tenemos aquí, el músculo va a 51 grados y vamos a hacer así. Lo primero que va a hacer es exciclotorsor, porque cuando nosotros lo estiramos va a hacer esto, pero el ojo va a subir, también va a ser elevador y también va a salir hacia afuera, o sea que va a ser abductor también. Acción muscular es la acción que hace un músculo cuando se contrae. ¿De acuerdo? Hay los que tienen sobre un solo eje, que son los rectos horizontales, y los que tienen efectos sobre tres ejes, que son los dos rectos verticales y los oblicuos. ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, hemos visto que los oblicuos, por ejemplo, por daros un ejemplo, son abductores, pero los vamos a diagnosticar en aducción. Por eso hay que tener muy claro lo que es la acción muscular. Vamos a hablar de las posiciones diagnósticas de la mirada. Esto es lo que en el día a día, cuando diagnosticamos una parálisis o lo que sea, es lo que necesitamos. ¿Cómo sabemos cuando un músculo es su posición diagnóstica? Es cuando ese músculo solo tiene una acción, es decir, nosotros el recto superior sabemos que tiene tres acciones. Para diagnosticar si hay una limitación o no necesitamos que solo tenga una acción, que sea la elevación, que es su acción primaria. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues evitando estos 23 grados, que es lo que nos hace que tenga efecto sobre los tres ejes. Lo que hacemos, si tenemos, como hemos dicho antes, a 23 grados, si nosotros conseguimos poner el ojo así, hacemos que solo tenga elevación. En este momento, cuando el ojo lo ponemos a 23 grados, la única acción que va a tener es la primaria, la de elevación. Entonces, en el momento que nosotros ponemos el ojo en abducción hacia afuera a 23 grados y lo elevamos, es cuando estamos consiguiendo la posición diagnóstica del recto superior, en este caso. Lo mismo pasa con el inferior. Si lo modificamos 23 grados y hacemos que baje un poco, estamos consiguiendo la posición diagnóstica del recto inferior, ¿vale? Luego haremos un esquema de cada posición diagnóstica. Eso es para entender por qué es en esa situación, por qué es en esa posición. Luego tenemos los oblicuos, que hemos dicho que están a 51 grados. Nos va a pasar lo mismo, como tienen efecto sobre los tres ejes, queremos que solo tenga acción torsora, que es su acción primaria. Tenemos así, pues lo que nos va a interesar es que el ojo vaya y elimine estos 51 grados. Lo vamos a poner así, que quede totalmente paralelo al músculo. ¿Qué pasa? El oblicuo superior, recordemos que es depresor. Lo que vamos a hacer es ponerlo en aducción, o sea, hacia adentro y un poco hacia abajo. Ahí tendremos la posición diagnóstica del oblicuo superior. Y al revés va a pasar con el oblicuo inferior. Cuando lo giremos hacia adentro y lo subamos, va a tener su única opción en ese momento. Evidentemente, cuando diagnosticamos no vamos con el transportador de ángulos. Entonces, va a ser un poco, pues bueno, ahora hacemos en abducción o en aducción. No hace falta calcular que sean 23 grados, pero que sepáis que es por esto. Aquí está el resumen de las posiciones diagnósticas de la mirada. Los rectos horizontales solo tienen una acción sobre un eje, por lo tanto, el recto lateral lo vamos a diagnosticar en abducción y el recto medio en aducción. Como hemos dicho aquí, el recto superior lo vamos a diagnosticar cuando esté en abducción y un poco hacia arriba. El recto inferior cuando esté en abducción un poco hacia abajo. Y los oblicuos en aducción, el oblicuo superior abajo y el oblicuo inferior arriba. Recordad, como hemos dicho antes, que los oblicuos son abductores. Sin embargo, los diagnosticamos en aducción. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Las leyes de la motilidad ocular, la ley de Sherrington, muy importante, es una ley monocular. Y lo que enuncia es que cuando nosotros hacemos un movimiento, hay un músculo que se contrae y otro que en igual medida, su antagonista, que es el que se relaja. Si uno recibe X impulsos nerviosos para contraerse, su antagonista recibe los mismos X impulsos nerviosos para relajarse. ¿De acuerdo? La ley de Hering es una ley binocular. Lo que enuncia es que los grupos de músculos reciben
Los músculos, el grupo de músculos que realiza una acción, la acción muscular, recibe la misma cantidad de impulsos para contraerse que sus antagonistas para relajarse. Sería esto. Aquí, en este caso, por ejemplo, que es una levoversión, el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho reciben la misma cantidad de impulsos para contraerse que el recto medio del ojo izquierdo y el recto lateral del ojo derecho para relajarse. Y por último voy a hacer un breve repaso de la inervación de la motilidad ocular. Luego la doctora Jurado va a hablar de las parálisis oculomotoras, pero yo os voy a hablar un poquito de los nervios craneales que existen. Existen 12, pero 4 nos van a afectar sobre todo a la visión. El primero es el nervio óptico. El nervio óptico no vamos a hablar aquí porque no nos influye en el estrabismo, pero que sepáis que es un nervio sensitivo, es decir, nosotros tenemos varios tipos, el cerebro recibe unos impulsos nerviosos, pueden ser visuales, pueden ser táctiles, pueden ser olfativos, en este caso será visual, que son los que transmiten la información al cerebro, son los sensitivos, y tiene otros pares craneales que son los que hacen la acción, el moverse. Por ejemplo, nosotros si vemos un estímulo aquí, lo que vamos a hacer es mover los ojos. Esta información la transmiten los nervios motores, que son los 3 que nosotros vamos a tener en cuenta en estas charlas, que son el tercer par craneal, que es el oculomotor, el cuarto par craneal, que es el troclear, y el sexto par craneal, que es el abducens. Son músculos puramente motores. Y esto sí que, esta diapositiva hay que aprendérsela sí o sí. Yo, mi forma de aprendérmela ha sido: el cuarto par craneal inerva el oblicuo superior, el sexto par craneal inerva el recto lateral y el tercero todo el resto. Aparte del recto superior, el recto inferior, el recto medio y el oblicuo inferior, también inerva el elevador del párpado, el músculo ciliar y el esfínter pupilar. Músculo ciliar y esfínter pupilar es motilidad ocular intrínseca, pero de todas maneras yo lo he puesto aquí porque quiero que es importante aprenderlo y nos va a afectar luego en algunas parálisis, por ejemplo, en la acomodación y en la pupila.